El elemento, pues, más importante para la creación del sentido común es la Iglesia, es lo religioso. Y acá señala Gramsci una observación inteligentísima, me parece de gran interés. La religión, o una determinada Iglesia, la católica, le interesa esa, no entiende de otra, dice Gramsci, conserva una comunidad de fieles en la medida en que mantiene la propia fe de un modo firme y permanente, repitiendo incansablemente la misma doctrina. Gramsci piensa que la eficacia mostrada por la Iglesia, en la que él no cree, porque él es agnóstico, pero él ve que la Iglesia ha triunfado en 2000 años. ¿Por qué? Se pregunta. ¿Por qué la Iglesia ha logrado crear el sentido común de la gente? Lo debe, en gran parte, dice, al hecho de haber repetido incansablemente la misma doctrina durante 2000 años. Claro, dice, una sociedad que repite durante 2000 años la misma doctrina se hace piel en el pueblo. Es natural que la gente piense así. Ha oído en las iglesias repetir siempre la misma doctrina, luchando en todos los instantes con argumentos similares y conservando una jerarquía de intelectuales que dan a la fe, por lo menos, dice él, una cierta apariencia de dignidad doctrinal. Así que para esta sería la primera causa por la cual la Iglesia no ha muerto. Durante 2000 años ha influido y sigue influyendo. Y en segundo lugar, la otra causa que le atribuye a la pervivencia de la Iglesia, al influjo de la religión en la sociedad, es también muy interesante y resulta, dice, de esto, ¿no? Dice él, a diferencia de las filosofías modernas, idealistas, etcétera, que no han logrado prender en el pueblo, el cristianismo ha logrado unir en una misma cohesión a los intelectuales y al pueblo fiel. Es decir, lo mismo que cree el intelectual, pongamos Santo Tomás, es lo que cree la viejita analfabeta, si bien con diversos, niveles de penetración. Claro, Santo Tomás penetra más, pero es la misma fe que tiene la viejita y Santo Tomás. O sea, la Iglesia ha sabido unir en una misma confesión a estos dos extremos, los más cultos y los más ignorantes. Y así dice, la fuerza de las religiones, y especialmente la Iglesia Católica, ha consistido y consiste en el hecho de que siente enérgicamente la necesidad de la unión doctrinal de toda la masa religiosa y se esfuerza porque los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores. La Iglesia romana ha sido siempre la más tenaz en esa lucha por impedir que se formen oficialmente dos religiones, la de los intelectuales y la de las almas sencillas. En cambio, dice, prosigue, una de las debilidades de las filosofías imanentistas consiste en no haber sabido crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto, entre los intelectuales marxistas y el pueblo bajo, la masa. Inteligente, ¿no? Una versión sociológica de por qué la Iglesia no muere. No es porque él crea que Dios la asiste, nada de eso, no cree nada de eso, sino por estos dos motivos. La Iglesia ha mantenido siempre la misma doctrina, por eso el peligro que pasa hoy, ¿no es cierto?, de los líos doctrinales que hay en la Iglesia, ya no se muestra como un bloque doctrinal la Iglesia. Gramsci gozaría mucho viendo esta crisis de la Iglesia. Y segundo, la unión de los intelectuales y de la gente sencilla da fuerza a la Iglesia. También hoy estos tampoco, los intelectuales progresistas van por un lado y la masa fiel de los cristianos va por otro. Es decir, se va a ir como destruyendo la Iglesia si no fuera porque Dios la mantiene por su providencia. Sea lo que fuere, para Gramsci, mientras la Iglesia mantuviera estas dos condiciones, era indestructible sociológicamente hablando.